Bueno, arrancamos entonces el encuentro, el taller. La idea de hoy entonces es un poco pensar la noción de fantasma y cómo esta noción de fantasma que la plantea Lacan en el seminario 14, el seminario de la lógica del fantasma, nos va a ayudar a pensar la estructura de la constitución subjetiva, ya que el fantasma nos ayuda a pensar cómo el sujeto se vincula simbólica e imaginariamente con el mundo. Por eso vamos a ir viendo que el vínculo simbólico e imaginario que el fantasma nos permite introducir está directamente vinculado con cómo el sujeto neurótico se vincula en la transferencia con el analista. Es decir, si lo ponemos en términos más sencillos, el fantasma sería como la estructura por la cual el sujeto se vincula con el mundo. En ese sentido es que fantasma y transferencia están íntimamente relacionados, porque si nosotros pensamos que el sujeto puede entrar en transferencia o podemos instalar la transferencia en función de otra persona, de otro significante, implica necesariamente que el analista y el analizante estén en vinculación simbólica, en tanto que hay dos lugares diferenciados que tienen un valor diferente. Ustedes, cuando sean analistas o si se dedican a la clínica y hagan análisis, por ejemplo, yo hoy a la mañana fui a análisis. Yo no, y ahora a la siesta atendí pacientes. Que yo pueda a la mañana ser analizante y a la siesta ser analista, responde a que la estructura con la cual la transferencia se instala tiene una estructura simbólica que hace que haya dos lugares bien diferenciados, que cada uno de esos lugares tenga un valor distinto. No es lo mismo en un dispositivo analítico ser analista que ser analizante. Eso lo venimos trabajando ya hace un tiempo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cada uno de esos dos tiene tareas diferentes. ¿Qué significa que tenga tareas diferentes? Que su tarea está implicada por el lugar que ocupa. Si yo ocupo el lugar de paciente o de analizante a la mañana, no tengo que hacer lo mismo que hago como analista. Yo asocio libremente como analizante y atiendo parejamente flotante como analista, por ejemplo. En ese sentido vemos cómo la distinción es simbólica, porque lo simbólico nos permite pensar el valor de los elementos. El valor de los elementos en tanto su diferencia. ¿Por qué? Porque solamente habiendo dos personas en un lugar puede pensarse la diferencia de roles que pueden jugar ellos dos. Si yo estoy solo, por ejemplo, en la esquina de mi casa, tipo, no sé, sentado tomando un tereré, muy difícilmente que yo esté solo va a invitar a que otra persona tenga una tarea diferente a la mía. En ese sentido, el dispositivo analítico solamente puede operar en tanto que haya dos significantes. El significante del analista y el significante del analizante. Acuérdense que acá pensábamos el significante con su valor negativo, que solamente tiene valor no porque yo, Francisco Jara, sea poseedor de las tareas del analista o del analizante. Yo me convierto en analista o en analizante en la medida en la que me introduzco en el dispositivo de una forma particular. ¿Sí? En ese sentido vamos a ir pensando cómo el fantasma tiene una estructura simbólica, pero también tiene una estructura imaginaria. Porque el imaginario nos permite pensar ahí el vínculo entre esas dos personas, el vínculo especular. Yo, Francisco Jara, soy diferente de mi analista de tal forma. O también soy diferente de mis pacientes de tal otra. No solamente adquiero mi valor en tanto me diferencio de ellos, sino en tanto me puedo vincular con ellos imaginariamente, el cual ellos pueden decir, ah, bueno, por ejemplo, yo cuando atiendo pacientes, en algún momento digo, esta intervención que hice se parece mucho a la que me haría mi analista, por ejemplo. Porque hay algo de lo imaginario ahí con lo que con mi analista yo me vinculo. Ambos somos psicoanalistas, por ejemplo. Y yo puedo atribuirme o elegir algunos elementos característicos de él en la identificación. Entonces vemos que el fantasma es una construcción simbólica, pero también imaginaria. Y por eso es que está íntimamente vinculada con la forma en la que nos posicionamos en la clínica, tanto como analistas, tanto como analizantes. ¿Sí? Con esa base vamos a empezar a trabajar, y en base a los textos que ustedes estuvieron leyendo para el encuentro de hoy, cómo podemos pensar la noción de fantasma, más allá de esta base que yo les planteo, y la noción de transferencia en la clínica con niños específicamente. ¿Sí? No sé si algo de esto a ustedes les despierta algún comentario, algo que fueron leyendo. ¿Algo de esto les suena o estoy tirando para cualquier lado? ¿Qué les parece a ustedes?
Me suena, me suena. Algo, tu cara me suena, Hasta eso. ahí. Sí. Ok. O sea, lo que te estoy explicando tiene que ver con los puntos que aclara Lacan de esta relación que está en la estructura del fantasma con la estructura del significante. Ujú, sí, sí. Da, Es hasta decir, ahí. no podemos pensar el fantasma sin implicar su estructura significante, porque tiene relación directa con lo simbólico y con el sujeto del análisis, que es el sujeto del inconsciente, pero también con la construcción imaginaria, es decir, la forma en la que nosotros vamos a significar el mundo. Un ejemplo de fantasma muy común que se da, o la forma en la que uno percibe el mundo es, por ejemplo, alguien entra a un lugar y saluda de forma general. Esa persona tiene en su, vamos a decir, en su vivencia fantasmática del mundo, cuando ve mucha gente en un salón, saludar de forma general. Sin embargo, yo que tengo mi vivencia específica en este mundo, mi vivencia fantasmática, vamos a decir, capaz que yo agarro y digo, ¿quién se cree este que por encima que llega tarde no nos saluda a todos uno a uno? ¿Y eso qué hace? Que mi fantasma o que mi lectura fantasmática del mundo sea muy particular, que en base a mis experiencias, a mí se me haya enseñado, por ejemplo, en mi familia, que si vos llegás a un lugar tarde, tenés que saludar a todos, tenés que decir hola, buenas tardes, disculpen la tardanza. Y ahí yo estoy leyendo una acción del otro de forma fantasmática, porque estoy leyéndolo con mi subjetividad. Si quieren pensarlo en otros términos para que le ayude a entender, no sé si se acuerdan de Pichón Rivière. ¿Se acuerdan algo de ese tipo? Sí, Pichon Rivière sí, plantea sí. un concepto que es el ecro, que el ecro es básicamente la forma de manejarse en el mundo. El fantasma en Lacan es muy parecido al ecro, porque es la forma en la que nosotros leemos el mundo, lo interpretamos, operamos en el mundo. Es lo que a ustedes les hace, por ejemplo, escuchar a alguien con una voz específica y que digan, me cae mal, aunque no lo conozca. ¿Por qué te cae mal? Porque me hace acordar a tal persona. O esta cuestión de, conocí a alguien el fin de semana, lo vi una sola vez, pero siento que es el amor de mi vida. ¿Por qué? Y porque siento que hay feeling, siento que coincidimos. No lo conozco, pero siento que hay algo que... Esa especie de vibra, digamos, de sentirse bien con el otro es el fantasma. O sentirse totalmente fuera de lugar y decir, tipo, me cae re mal aunque no lo conozca. El fantasma es como esa especie de clima, digamos, con la que uno se vincula en el mundo. ¿Sí? Como esa cierta El marco de la predisposición. realidad, Exactamente. el marco de realidad que lo llaman como marco de Ujú. realidad, es el fantasma. Sí, sí, sí. Y en ese marco está entonces la estructura, el significante, la estructura simbólica y la estructura imaginaria. Exactamente. Que cuando vacila, vacila esto que vos decís. Sí, sí, sí. Cuando yo no sé cómo evaluar las cosas, digamos. Por eso se piensa que en la infancia y en la adolescencia el fantasma o está en construcción en la infancia o en la adolescencia está como tambaleando. Porque se supone que uno en esas etapas está en la infancia construyendo su forma de valorar el mundo y en la adolescencia uno se supone que está como cambiando los valores que uno traía en la infancia. En ese sentido es que el fantasma todo el tiempo nos funciona como un termómetro para valorar las cosas del mundo. ¿Sí? Bien. Entonces, una cosa que nos parece interesante indicar es cómo hay que tener muy en cuenta para pensar el fantasma la construcción del sujeto. Es decir, la forma en la que este sujeto nos permite pensar la constitución hereditaria, dice, tanto Lacan lo plantea así como después Frisera también lo lee, la transmisión familiar. Es decir, si pensamos en la noción de fantasma, no podemos dejar de pensar que la estructura familiar también está ahí implicándose en la constitución subjetiva. Porque si bien uno puede pensar que hay un fantasma, por ejemplo, Camila tiene una forma fantasmática de ver el mundo, Cristian tiene otra, Mónica tiene otra, yo tengo otra, no es porque nosotros tengamos una forma propia de construir nuestro fantasma, sino que las experiencias que nos han formado nos ponen a jugar con cierto tipo de valores que otras personas quizás no lo tengan. En ese sentido, el fantasma se plantea en términos de algo que se construye, pero también algo que se construye en función de algo que ya está dado. Es decir, el fantasma muchas veces puede pensarse también como un guión, que es otra de las formas en las que se plantea,
como un guión o una estructura que ya se nos viene heredada desde el ámbito familiar. Ya en nuestra familia hay una forma de ver el mundo, hay un fantasma en nuestra familia. Por ejemplo, que mi familia piense que todos los domingos hay que juntarse a comer asado. Eso es un fantasma, porque capaz que otra familia dice, no, en nuestra familia los domingos no se come asado. O, por ejemplo, los fines de semana aprovechamos y no comemos carne porque somos una familia que quiere volverse vegetariana. En ese sentido, la constitución fantasmática, si bien es algo personal, porque los ayuda a ustedes a ver el mundo, también es algo familiar, es algo social o cultural. Viene por parte del otro, es decir, no está lejos de pensarse en términos del lenguaje o del inconsciente. ¿Sí? Bien. En ese sentido, Lacan desarrolla esta idea de que la realidad se constituye discursivamente. Porque si bien uno puede pensar que la realidad es una, realmente lo que nos ayuda a vincularnos con la realidad es la forma en la que lo valoramos fantasmáticamente. ¿Qué significa esto? Y acá hay un ejemplo que siempre le doy a los chicos de escuela inglesa, por ejemplo. Que el fantasma nos ayude a vislumbrar o a determinar qué valor tiene la realidad se ve muy fácilmente. No sé si ustedes se acuerdan cuando cursaron escuela inglesa. ¿Ustedes la cursaron a la mañana o a la tarde? Yo a la mañana. A la mañana. Sí. Ok. ¿Se acuerdan que hay una película muy interesante, muy bella, que a nadie más le gusta, pero a mí sí, que es El Cisne Negro? Sí. Ok. Sí. Hay una actividad en un punto del cuatrimestre en la que yo les presento el Cisne Negro a los alumnos y les pido que hagan una lectura del Cisne Negro. ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar en este ejemplo del cisne negro, la materia esta de escuela inglesa y el fantasma? Si bien yo a ustedes les presento la película del cisne negro, cuando yo les pido que hagan un análisis, ustedes seguramente sabrán, los análisis de todas las personas nunca van a ser igual. Y ahí nos podemos hacer la pregunta que nos va a llevar a responder el fantasma. ¿Por qué les parece a ustedes que, aunque todos veamos la misma película, el mismo fenómeno, cada uno opina algo diferente de la película? Porque lo ve con sus propios lentes. Ujú. Con sus propios- Pero cada uno hace énfasis en cosas distintas. Exactamente, porque lo que a ustedes se les ha transmitido que tienen que valorar en el mundo son cosas totalmente diferentes. Capaz que uno le da mucha más atención a qué pesada que era la mamá del cisne de esta chica de Natalie Portman, porque dormía con ella, no le dejaba cambiarse sola. Capaz que otro decía, che, qué plaga el profesor que ella quiso ser bailarina y él le puso a acosar, se puso a acosarle, por ejemplo. Otro podrá decir, che, tenía un problema en realidad de orientación sexual porque ella le interesaba a su amiga, capaz que no era heterosexual. En ese sentido, en esos tres ejemplos que puse recién, que los acabo de inventar, podemos ver cómo del mismo fenómeno, dice Lacan, la realidad no se constituye por la experiencia. Porque si se constituyera por la experiencia, todos ustedes dirían lo mismo de la película. Que ustedes puedan decir cosas diferentes de la misma cosa en la realidad implica que hay otro elemento que está entre la realidad y ustedes. Y ahí ya tenemos el gráfico del fantasma. Está el sujeto, está el objeto y algo hay entre el objeto y el sujeto. Que es lo que Lacan dibuja como el losange, que es el rombito ese si lo quieren pensar así, o la gemita. ¿Sí? Y lo voy a escribir por las dudas acá en el chat para que se entienda. Tenemos de un lado el sujeto, del otro lado Objeto tenemos, barrado, lo dice. claro, del otro lado tenemos al objeto, o sea, el objeto A. Sin embargo, si pensamos que el sujeto y el objeto no se vinculan linealmente, ahí lo estoy poniendo en el chat, hay otro elemento de vinculación que nos está faltando en nuestra fórmula, que es el sujeto en vinculación de reciprocidad, podríamos pensar, con el objeto A. Ahí tenemos el esquema del fantasma. Sujeto, losange de A minúscula. Es decir, la forma en la que el sujeto se vincula con los objetos es mediante el fantasma. Es poniendo elementos ahí donde debería estar el objeto de deseo. Es decir, ¿Cómo? usted... Ay, sí, Si no, ya me voy, perdí. voy de vuelta.
Es decir, si pasa este fenómeno de que ante la misma cosa, por ejemplo una película del cisne negro, nosotros interpretamos una cosa diferente, es porque la realidad no es más que eso, una interpretación del mundo. Es el fantasma el que nos orienta a cómo interpretar el mundo. ¿Sí? Tenemos entonces la fórmula de sujeto Lozange de A minúscula, porque esa A minúscula, que es el objeto del deseo, no es un objeto con el Hola, que todos nos encontramos. Hola, Mónica. quise, quise ver lo que vos escribiste y salí. Hoy voy a tener problema, parece. ¿Dónde está? ¿Salió Ahí en el en una chat. pizarra algo? No, no, ahí en el chat nomás puse. Fíjate. Ah, bueno, dale. Y ahí te tiene que Sí, aparecer por, igual. Fíjate por las dudas. Si no, lo escribo de vuelta. no, Bien. qué Ahí macana, che. no hay problema, lo escribo de vuelta. Lo que decía era que si bien nosotros tenemos un sujeto por un lado, ahí mando el sujeto, tenemos al objeto por otro lado, el ejemplo que yo daba de la película, podemos pensar que si yo les muestro a todos ustedes la misma película y ustedes dicen cosas totalmente diferentes de la película, significa que hay un elemento que nos está faltando, Ok, que es cuál, el sujeto y el objeto no se vinculan directamente, se vinculan mediante la interpretación que nosotros hacemos del mundo. Entonces tenemos un sujeto que se vincula interpretativamente con ese objeto. Ustedes, el neurótico, digamos, la forma que tienen de vincularse con ese objeto que está perdido es mediante el fantasma. Es mediante la construcción de objetos que no son el objeto que le gustaría que sea, no son el objeto que desea, sino son objetos que funcionan como intermediarios. Por ejemplo, mi objeto de deseo puede ser el éxito, ¿sí? Yo no voy a encontrar o tocar el éxito. ¿Cómo yo me encuentro con el éxito? Yendo a la primaria, un objeto falso. Yendo a la secundaria, un objeto falso. Recibiéndome de la universidad, otro objeto falso. Trabajando. O supongo que mi objeto es trabajar. Y uno supone cuál es la idea que uno tiene de trabajar. Tengo que estudiar una carrera. Cuando yo termine la carrera voy a trabajar. ¿O no? Ustedes, por experiencia humana, porque ya han vivido suficientes años en este mundo, saben que no es garantía de trabajo estudiar una carrera universitaria. Uno se mata estudiando y después se recibe, o si ustedes ya trabajan, saben que si ya trabajan no necesariamente tuvieron que haber estudiado para trabajar, que capaz ya trabajaban antes. O por ejemplo, capaz que nunca trabajaron y cuando se recibieron o cuando se vayan a recibir no encuentren trabajo. En ese sentido es que la realidad no es una relación directa entre el sujeto y el objeto. Es una relación mediada por el fantasma. Capaz que hay gente que dice, yo quiero trabajo y porque quiero trabajar nunca voy a estudiar. Porque estudiar no me va a dar trabajo. Se va y agarra la pala, por ejemplo, y se pone una, no sé, una carpintería, se pone lo que sea. Capaz que hay otra gente que dice, yo quiero trabajar y la única forma de trabajar, porque yo fantasmáticamente leo el mundo así, es haciendo una carrera universitaria. En ese sentido es que esta noción de fantasma nos permite pensar cómo el sujeto siempre se vincula con el mundo de forma interpretativa. Cada uno de ustedes le va a dar un valor diferente a las cosas. Por eso, por ejemplo, yo en este taller de clínica de niños no tengo a toda la facultad, porque son ustedes los que fantasmáticamente dicen, si yo voy y estudio particularmente un taller con Pancho, capaz que eso me ayuda a sacar el final. Capaz que hay gente que dice, no quiero gastar plata pagándole a Pancho, quiero estudiar solo en mi casa, me sirve más juntarme con un amigo, porque fantasmáticamente valoran las cosas de forma diferente. Piensen el fantasma entonces como una especie de termómetro que les ayuda a medir las cosas del mundo. Por ejemplo, si yo les digo, incluso, les voy a otro detalle, el mismo fantasma es lo que les va a ayudar a valorar la misma cosa en diferentes momentos. Por ejemplo, yo les digo ahora, qué sé yo, caramelos, o les digo un chupete. Y capaz que ustedes cuando eran más jóvenes decían, un chupete, cuando eran nenes, digamos, o niños. Un chupete, una mamadera. Ahora de grande capaz que le dicen chupete, mamadera, ustedes dicen, nunca se me ocurriría llevarme eso a la boca, digamos. Eh,
En ese sentido es que el fantasma nos ayuda a construir el mundo, y por eso en la infancia, en la adolescencia y en la adultez se piensa una transformación del fantasma. Porque el fantasma, si bien tiene valores, no es algo que está fijo. No es un elemento determinado ya desde el inicio. Eso hace que ustedes de adolescentes les gustaban algunas cosas, de adultos les van a gustar otras, de niños les gustaban totalmente otras diferentes. Por eso el fantasma es un elemento tan central para pensar la transferencia y para pensar la clínica, digamos. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué les parece? Sí. Este, Ujú. el fondo. Creo que justamente, o sea, uno tiene que ser, en cuanto a la clínica, niño, y consciente, pero también hay parte inconsciente del fantasma. Creo que lo leí así. Y yo creería que no hay parte consciente del fantasma. Porque uno nunca se detiene a Todo, pensar por qué le gustan las cosas que le gustan. A uno le gusta y listo. ajá, Uno cuando mira por una ventana, vos estás mirando por la ventana, nunca te detenés a mirar la ventana. Eh, en ese sentido, el fantasma sería como ese marco, porque cuando vos mirás por la ventana, ¿qué haces? ¿A dónde mirás? ¿Mirás la ventana o qué mirás? Mirás a claro, través no de mirás la el mar, ventana, mirás a través de la ventana. claro. El fantasma es por donde a través de él se mira. Entonces el fantasma nunca se ve. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo más concreto, estoy viendo, por ejemplo, que Cristian y Camila, no sé si Mónica, tienen anteojos puestos. ¿Sí? Ustedes cuando Claro, tienen los anteojos puestos, ustedes, por ejemplo, ahora están mirando la computadora o el celular. ¿Sí? Pero ustedes no están mirando sus anteojos, aunque los tengan puestos. no. ¿Sí? Pero sin embargo, el anteojo es lo que El está... gran ejemplo es el de mi hija, que vos ves los anteojos de ella, están todos llenos de dedos, pero vos ves, sí veo, Claro, pues no puedes creer de lo tan sucio que está el anteojo, porque hace todo que pueda haber. Ella no le da pelota, ella nunca te va a decir limpiame el anteojo, porque ujú, tiene 8 años, nunca te va a decir limpiame el anteojo que hay un dedo ahí, claro. ella lo va a meter, ¿no? Pero ¿por qué vos te das cuenta de eso? Porque sabés cómo es tu anteojo y de tu anteojo ya lo tenés naturalizado. Capaz que vos también tenés muchos dedos en el anteojo, pero son manchas que vos ya las tenés como naturalizadas. En ese sentido es que el anteojo es como una lectura fantasmática porque está entre, en este caso, el dispositivo con el que me estás viendo y vos. Eh, pero vos no estás mirando el anteojo cuando mirás el mundo, ves a través de él. En ese sentido el fantasma O sea que funciona estamos así. hablando a nivel inconsciente. Sí, sí, sí. Es que para vos es inconsciente muchas veces capaz que tenés anteojos. Porque no estás todo el tiempo diciendo tengo anteojos y estoy viendo esto gracias a mis anteojos, gracias anteojos. Eh, en ese sentido, el fantasma funciona en un nivel inconsciente, digamos. Incluso las cosas que vos podés ver ahora son gracias a esa estructura fantasmática, por ejemplo los anteojos. Si ustedes se sacan los anteojos, capaz que vean, estén mirando la misma cosa, la computadora, sus apuntes, lo que sea. Pero lo que miren va a tener una forma diferente con y sin anteojos. Capaz que ustedes dicen, sin anteojos veo borroso, o no veo directamente. Ese no veo en realidad sí están viendo de otra forma. Están viendo de una forma que no les gustaría ver, borroso. Pero es una forma de ver el mundo. Por eso en el análisis nosotros trabajamos con esa forma en la que el sujeto ve el mundo que capaz que no le gustaría, pero es la única forma que puede verlo. Por eso nosotros en transferencia operamos sobre el fantasma. No para que el sujeto deje de ver el mundo, sino para que pueda verlo de otra forma. ¿Sí? Somos como una especie de oculistas, pero con un elemento con el cual el sujeto está viendo que no sabe que lo ve. Ustedes cuando miran las cosas, aunque imagínense ahora que no tengan anteojos. Yo, por ejemplo, yo miro el mundo y no veo mis ojos, pero sé que con mis ojos veo. En ese sentido, el fantasma se posiciona como esa forma de leer el mundo. Yo no me estoy acordando que tengo los ojos todo el tiempo, pero que aunque yo no sepa que mis ojos miran el mundo, lo están mirando. Por eso es interesante pensar ahí como algo, como decía Cristian, totalmente inconsciente. Uno
No se para a detenerse y preguntarse por qué con mis anteojos veo así. Uno sabe que ve y listo. Claro, pero si nosotros operamos en el fantasma, entonces operamos a través de nuestro fantasma. Claro, sí, sí, sí. La Ok. idea, y ahí tenemos un desarrollo que viene por parte de Lacan, pero también por parte de Ferenczi. Operar fantasmáticamente nos va a invitar a decir, bueno, ¿qué cosas tengo yo que ajustar de mi lectura fantasmática para que no afecten la lectura del otro? Que ahí está la reducción en la ecuación personal. Uno tiene que intentar que su fantasma meta lo menos posible la pata, digamos, en el análisis. ¿Sí? Por ejemplo, si mi paciente me dice, eh, hoy vengo a sesión y te cuento que voy a ser papá, por ejemplo, y yo le digo, oye, qué lindo, felicitaciones, y mi paciente me dice, no, la verdad que estoy re bajón porque no puedo ser papá a esta altura de mi vida, ahí se metió el fantasma, el mío, porque yo le dije felicitaciones cuando para él es una noticia muy mala. ¿Sí? El fantasma se va a meter sí o sí porque está leyendo el mundo. Yo sé que es un padre. Pero ¿cómo no meto el fantasma? Preguntándole, y bueno, ¿qué significa esa noticia para vos? El fantasma está, porque yo cuando me dice papá, yo sé lo que es papá. Lo que no tengo que hacer es hacerle entender a él que yo sé lo que es papá y que él no tiene que saber otra cosa que lo que yo sé. En ese sentido es lo que siempre se dice, intentar no meter nuestra subjetividad en el caso. No meter nuestra subjetividad no significa no hablar, quedarse callado. Significa que lo que digamos no sentencie el significante que estamos utilizando. Que cuando él me diga padre, yo no le diga buen padre, por ejemplo. Porque capaz que él no quiere ser padre porque no quiere ser un mal padre para su hijo. Y que yo le diga buen padre, quizás haga que él menos quiera ser padre porque cree que la única forma de ser padre es ser perfecto. ¿Sí? Entonces ahí uno puede preguntar, bueno, ¿qué significa que vas a ser padre? ¿O por qué es una mala noticia para vos? Si es que me dijo que era una mala noticia. Es un poco uno cuando, a mí por lo menos me pasa, que soy bastante más obsesivo también. En la vida cotidiana, cuando alguien me dice, voy a ser papá, yo, para mí, y un chiste que hacemos siempre con mi novia es, a esta altura, nosotros tenemos 25, 24 más o menos, sigue siendo para nosotros un embarazo adolescente. Tipo, es como, somos muy jóvenes para ser padres. Pero yo no puedo decirle eso a una persona que va a ser padre, porque capaz que esa persona está re contenta. Así que, como que muy cuidadosamente digo, que bueno, como que uno no sabe qué decir nunca. Y eso remite a la estructura fantasmática. Uno nunca sabe cómo el otro valora las cosas. Por eso como analista tenemos que estar como con una conciencia de que el otro valora las cosas de forma totalmente diferente a la de uno. O capaz que parecida, pero nunca igual. Podemos coincidir en algunas cosas. Uno se hace amigo gracias al fantasma. Uno encuentra, tipo Silvia, por ejemplo, Silvia amigo. Uno se hace, digamos, amistades con gente con la que coincide, ya sea por problemas. Yo, por ejemplo, la mayoría de los amigos que tengo son mis amigos porque tenemos un problema muy parecido. O tenemos problemas laborales, o porque estudiamos psicología. Hay gente, por ejemplo, que se hace amigo de otra gente porque tienen los mismos gustos. Y todo eso es gracias al fantasma. Gracias a que yo encuentro en el otro un lugar donde mi fantasma puede resonar. Por ejemplo, si pensamos la idea de la resonancia fantasmática. Bien. Sí, sí, pensar. Y los amigos. Claro, Silvia, por ejemplo, es muy amiga. Yo siempre te hablo de los amigos. O capaz que no es nada amiga. Se llama solamente Silvia amigo, pero no es amigo de nadie. Sí. Bien. Entonces, otro de los puntos interesantes es pensar cómo el fantasma distorsiona o moldea la realidad, si lo pensamos en ese sentido, porque si bien es una interpretación de la realidad, no está totalmente separada de la realidad. No es que, por ejemplo, nosotros cuatro nos ponemos a mirar el cisne negro y yo les puedo decir, porque mi fantasma es diferente, che, ¿vieron la parte en la que viajaron en el tiempo y aparecieron unos Transformers gigantes o unos dinosaurios como Jurassic Park? Claramente el fantasma nos vincula con el mundo. No porque ustedes lean diferente el mundo que yo, significa que vamos a ver un mundo diferente. Sabemos que en el cisne negro se trata de
una bailarina que quiere ser la mejor bailarina de su academia. Después en un punto va y se exige demasiado, etcétera. Pero esas cosas inclusive uno puede valorarlas de forma diferente sin cambiar el objeto en sí. Por eso el fantasma nos ayuda a interpretar la realidad, pero si bien la moldea, no es que está disociada del mundo. ¿Sí? Es decir, es la forma en la cual el sujeto se va a posicionar con respecto a ese mundo. Por ejemplo, hay dos personas que tienen una madre o un padre que es muy agresivo, por ejemplo, a nivel de las palabras, que llega, estos dos chicos llegan a su casa y el padre o la madre le dice, ¿dónde estuviste todo el día? ¿Por qué saliste? ¿Sos un vago? Etcétera. Capaz que uno de los dos chicos diga, ay no, mi papá piensa que yo soy un vago, me tengo que encerrar en mi casa, no tengo que salir más, voy a estudiar mucho. Su lectura fantasmática. Pero capaz que otro dice, otra vez está hablando pavada este señor que encima que me dice vago a mí, también es vago él, así que no le voy a hacer caso. Ahí tenemos la misma situación, pero dos lecturas fantasmáticas totalmente diferentes. Una lectura fantasmática de me importa mucho lo que dice mi papá y soy un vago de mierda. Y la otra, la verdad que me da igual porque él hace lo mismo, así que no puede juzgarme. En ese sentido la realidad es una, existe, y el fantasma nos ayuda a leerla. Ustedes, aunque tengan los tres anteojos diferentes, están viendo, por ejemplo, la misma clase. Aunque cuando escuchen lo que yo diga, capaz que escuchen cosas diferentes. Cuando yo dije Silvia Amigo, por ejemplo, Cristian se rió por el chiste del apellido Amigo. Y capaz que Cami y Mónica estaban escribiendo y dijeron, qué pavada que dijo Pancho, y voy a seguir escuchando el taller. Y así muchas cosas, digamos. Formas de organizar el mundo. No, o los apuntes que tomamos no son los mismos, ¿no? Ujú, exactamente. Por eso es muy complicado Obviamente. cuando uno agarra un resumen de otra persona. Que otra persona resuma un texto que vos leíste es como, ¿qué carajo quiso escribir esta otra persona? Yo hubiese resumido el texto de otra forma. Eso es el fantasma. ¿Sí? Pancho, ¿Sí? nosotros estábamos leyendo de Lacan, Ujú, el fantasma, ¿viste? sí. Bueno, y el seminario 14. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo importante de acá? Sacamos algunas ideas con Cami, pero no sé qué. O vamos directamente a Amigo, Y lo que yo le porque también comentaba. tenemos que leer. Y lo que yo le Ajá. comentaba a Cami y a Cristian un rato antes es que en la unidad 4 hay un apunte de Frisera que hace como una serie de puntuaciones sobre el concepto del fantasma. Que es ese link que yo pasé al grupo de WhatsApp, donde nos ayuda también a acercar, porque si bien Lacan habla sobre el fantasma y les va a servir a ustedes el trasfondo de lo que él comenta en esa clase, lo que nos interesa a nosotros es cómo funciona la clínica con niños. Es decir, Lacan no hace ese trabajo de pensar cómo se vincula en la clínica con niños. Por eso el material ese de Lacan nos sirve para entender en estructuras generales para qué él trabaja la noción de fantasma. Que es un poco esto que venimos pensando. La mediatización con la realidad, es como el hombre se vincula, o el ser humano se vincula con el mundo, y cómo ese fantasma viene significado a partir de una estructura que nos antecede, que es el otro, o el lenguaje. ¿Sí? Ok. Sí, porque nos quedaron algunas Vamos a ver. dudas, ¿viste? Con los matemas y con todos los Ujú. signos. Te queda un montón. Porque yo me perdí cuando empieza a dividir en los años, Sí. ¿Cuándo ¿me empieza a dividir entendés? qué? En que el losan, que es el rombito, que lo divide por la Ah, mitad y sí. después Ah, horizontal sí. longitudinalmente. No sé, viste que de mayor, menor, no. Ahí, ¿de qué está hablando? O sea, ¿es el sujeto mayor al objeto o el sujeto menor al objeto? Ujú. No sé, la verdad. Sí, sí, sí. No, y No, la no, no, distribución o y sea, lo que exclusión. no me venía es algún ejemplo clínico, por decirlo de una manera, o algo donde poner eso. Claro. Sí, no, es problemático porque Lacan supone que uno entiende de lógica. En la lógica proposicional, esos ordenadores que son mayor, menor, inclusión y exclusión, se utilizan matemáticamente para trabajar los términos.
está el término del sujeto y el término del objeto, y ese ordenador nos ayuda a pensar cómo el sujeto y el objeto se van a vincular algunas veces de forma exclusiva, porque el sujeto no va a querer saber nada del mundo y lo va a ordenar de forma totalmente alucinatoria, o lo va a incluir y el sujeto va a subordinarse al objeto, es decir, yo no sé interpretar el cine negro, así que por ejemplo me busco un resumen en Google, porque yo no puedo decir más nada del objeto, el objeto ya está hecho. Por ejemplo, cuando uno escucha una clase, si el objeto se posiciona de una forma demasiado totalizante, uno en una clase nunca va a poder hacer comentarios. Va a escuchar la clase y la va a transcribir completamente. No. Estos problemas después se van a ver, por ejemplo, en el aprendizaje en las últimas unidades, cuando pensemos el otro totalmente limitante ante la percepción del sujeto, que es que el que aprende no pueda ni siquiera preguntarse algo sobre lo que está aprendiendo. Ese sentido se va a posicionar en términos de menor o de mayor la forma en la que el sujeto se posicione como amo o como esclavo del objeto. Pero bueno, es un gran problema, es mucha matemática. No le van a preguntar ni a palo en el final esto porque no lo entienden tampoco los profesores. Porque no estudian matemáticas. Y claro, yo hasta ahí llegué porque después, no sé. Igual que con Cami. Acá tengo todo marcado el escrito. Preguntar a Pancho. ¿Qué marcaste? ¿Eh? Sí. Y sí. ¿Qué marcaste? Bueno, por ejemplo, a ver. Bueno, primero que no sabíamos lo que era la estofa, buscamos y encontramos que es un tejido. Uh-huh. ¿La qué? La estofa. No sé en qué momento dice esto. Me salté. Sí, Sí. Que Lacan la idea de estofa en realidad no lo piensa en términos del telar o de la red, sino la siguiente acepción que es la calidad o la clase. Es decir, la estofa para él es una clase dentro de una serie. Voy a tener que explicar muchas matemáticas, pero en términos simples el sujeto y el objeto son de clases diferentes. Es decir, está la clase del sujeto y la clase del objeto. A ver cómo lo explico en una referencia que ustedes entiendan. Vieron que en el seminario 11 Lacan trabaja la alineación y la separación. Trabaja dos conjuntos. ¿Sí? Claro, los conjuntos. Sí. Esos dos conjuntos son estofas o clases diferentes. ¿Qué es una clase? Una Sí. clase es un conjunto de elementos que contiene una serie de cosas. Por ejemplo, por eso nosotros usamos la palabra clase. Por ejemplo, la clase de Freud, la clase de Psicopato, la clase de Lacan. Son clases porque dentro de eso se contiene una cantidad de elementos. ¿Sí? Pero por ejemplo, ustedes no pueden tener al mismo tiempo una clase de escuela francesa y una clase de escuela inglesa. ¿Verdad? Porque esas dos clases tienen elementos totalmente diferentes. ¿Sí? Por eso, entre el sujeto y el objeto son clases diferentes porque no pueden superponerse. El sujeto nunca va a poder definir del todo al objeto y el objeto nunca va a poder satisfacer al sujeto. Que es lo que plantea Lacan en el seminario 4, por ejemplo, cuando dice: la madre nunca va a poder significar del todo al niño y el niño nunca va a poder satisfacer el deseo de la madre. ¿Sí? Esto tiene que ver con la noción de sujeto agarrado, porque no puede incluirse la totalidad del universo. Uh-huh. El grupo total del universo está excluido de esa misma totalidad, como ahí está la falta. Claro, el sujeto está excluido entre la clase del sentido y la clase del ser. Por eso el sujeto se encuentra en el medio de dos significantes. ¿Se acuerdan de este esquema donde se juntan los dos diagramas de Venn, que en el medio está como tachadito? Sí. Donde se unen, ahí está el inconsciente. Por eso ahí está nuestro sujeto, un sujeto dividido entre ser y sentido. Entre dos conjuntos que no son asimilables. Más o menos. Mucha matemática hay que tener, pero bueno. Estoy para hacer un curso de matemática para Lacan después. Sí, te juro, habría que
A nadie le va a gustar, pero todo lo que tenga que ver con matemática habría que ver en el primer Y cuatrimestre de la carrera. literalmente yo cada vez que la gente dice Uno ya, sí. En psicología no se ven matemáticas y yo, es un problema, no es una solución". Eh, pero bueno, en resumen, la estofa es eso, digamos, una clase o una calidad. Por ejemplo, una calidad baja no es lo mismo que una calidad alta en un producto. Un producto no puede ser de calidad alta y baja al mismo tiempo. ¿Sí? Eh, uno que está cursando, por ejemplo, yo no puedo cursar dos materias al mismo tiempo, una que se dicta en Pellegrín, la otra que se dicta en la Güemes, porque son dos conjuntos que son excluyentes. Si yo estoy en Pellegrini, no estoy en Güemes. ¿Sí? Bien. No sé qué otra pregunta tenían, pero son como dudas que son interesantes, pero que en la cátedra en general no, ni siquiera ellos les prestan mucha atención, digamos. Bueno, Ok. y una pregunta con el texto Manoní, Ujú. porque este, o sea, ¿es todo el texto lo que le hago en la cátedra o solo los casos de Doty y Joy y la comparación? Porque después habla de otro caso, de Ujú. dos casos más, Yo de casos como no para tener sé, bien presente. no sé realmente porque todos los años un poco van cambiando la lista de casos que toman, por eso... Pero del texto, ¿eh? Estoy hablando del texto Ujú. de ¿Cuál Manoní, texto, Cristian? ¿Cuál? el de transferencia, capítulo 2. A ver. Perdón, capaz que saqué otro texto, pero como me parece como que al leerlo tiene mucha transferencia y fantasma. El del niño, su enfermedad y los Se ubican. otros. Sí. Desconozco, che. Ahí ya, ahí te debo. ¿Cuáles serán los casos que Bueno, toman? Pero sí es interesante si ustedes quieren analizar casos. A ver, está como la parte comprensiva, que leer casos y pensarlos les va a servir. Y después está la parte, como les digo siempre, evaluativa, que en el final le pregunten un caso y que no sea el que ustedes leyeron, por ejemplo. Sí, no, la verdad no sé si Cami o Mónica saben de eso. Yo, a ver, yo tengo acá de la unidad 3 el fantasma y la transferencia, guía de lectura de Manoní, la transferencia en psicoanálisis de niño, Ujú. y es la guía, ¿viste? La guía Sí. de lectura. No sé si tenés esa, Cristian, la guía que dice, ¿qué sí, se propone la autora de este texto? Lea los casos de Joy y Dorothy y responda a las siguientes la, preguntas. Tengo la guía, sí, todavía sí, no trabajé el texto. el texto todavía no. Bien. No. Pero bueno, si aparece en la pregunta lo de Joy y Dottie, supongo que esos serán los centrales, digamos. Y aparece a él en la guía, porque yo la guía sí la bajé, pero ni la leí, Si querés te porque paso viste que después cómo se le presentan metí cada los... uno de los cómo se presentan cada uno de los casos, la necesidad, la demanda y deseo. ¿Qué elementos de desplazamiento identifica? ¿Qué elementos de la transferencia puestos en juego puede observar entre la niña y el analista? ¿Qué efectos? Son como 30 preguntas. Ujú. Ah, bueno, Juan, vemos. Sí, Sí, capaz después nos juntamos a leer. otra cosa que les puede servir así a nivel Sí, de guía es ya sea o los powers, por ejemplo, o lo que a mí me sirvió para sacar muchos finales en donde no tenía por ahí muy claro qué querían los profes fue matarme y escuchar de vuelta las clases y decir tipo, ah, bueno, solamente esto, porque muchas veces los profes recortan mucho el texto y uno a veces lee de más, que está bueno para entender, pero no para aprobar. Eh, y ir como recortando los textos. Por ejemplo, esto que yo les digo, del texto del seminario del fantasma, el 14, los profes no trabajan
los grafos, los matemas, los conjuntos. No, solo lo puntual, así que está Ujú. en eso que pasaste. Pero eso que pasaste tampoco te explica, ¿viste? Te dice Sí, así, sí, sí. tac, 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 nomás. Bien, bien. No, sí, por eso vamos a No. ir leyendo los distintos enunciados y los vamos a ir pensando más explayadamente. Sí. Bien, entonces, con respecto al concepto de fantasma, bueno, el primer elemento que comenta Frisera dice, el fantasma mediatiza la relación del hombre con el mundo y con el otro. Desde Freud, el fantasma es la realidad y la realidad es el fantasma. O sea, si nosotros lo pensamos en términos de que el fantasma es lo que mediatiza el vínculo del sujeto con el mundo, no es solamente el sujeto con el mundo, porque el sujeto con el mundo podríamos pensar que es el registro del imaginario, sino del sujeto con el mundo y con el otro, es decir, con el que le da valor a las cosas. Que yo, por ejemplo, les decía hoy, pague un taller, me vea las grabaciones, quiera estudiar y para probar el final de una forma, es la forma en la que yo valoro las cosas. Capaz que otra persona dice, no, yo la verdad que sentándome a estudiar 8 horas por día leyendo todos los textos es suficiente para aprobar. Es porque valora el mundo de esa forma y es lo que en su otro, donde vienen las significaciones, le ayuda a ordenar el mundo. Otra cosa que dice ahí, dice, el otro significa al niño desde su fantasma. Es decir, si bien pensamos al otro como el lugar de la referencia, el lugar del lenguaje, el niño, la forma en la que se va constituyendo fantasmáticamente, sí o sí está implicada el discurso de los otros. Los padres, la institución, eh, en el sentido de la escuela, cualquier institución que lo atraviese, está determinando la forma en la que fantasmáticamente se vincule. Por ejemplo, si un niño recibe en la infancia un diagnóstico médico de TDA, por ejemplo, eso va a influir directamente en su fantasma y el sujeto ese va a ver el mundo en la medida en la que va a decir, bueno, tengo TDA, por ejemplo. Algo que me pasó hoy, por ejemplo, sin irnos más lejos, recibí un paciente, mi primer paciente del exterior es un paciente peruano, así que como que estaba mucho más atento a preguntar cosas que no entendía, me pasa con pacientes o con colegas que son de afuera que no entiendo sus expresiones. Me contaba que él a los 16 años, si bien no era un niño, era un adolescente, empezó a sentir que había perdido el sentido por el mundo, que ya no le interesaba muchas cosas que le interesaban de más pequeño. Y yo le pregunto qué pasó hace 10 años, él tiene 26, así que en ese momento tenía 16. Me dice que lo habían diagnosticado con ansiedad y con depresión. Entonces ahí podemos pensar, incluso si bien no es en la infancia, es en la adolescencia, como en esta situación yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Él tuvo una sintomatología y después fue al médico? ¿O primero los médicos lo diagnosticaron con ansiedad y con depresión y después él empezó? Y lo que él me contaba era que realmente él no sentía que tenía ansiedad, que había empezado como con unos bajones anímicos, pero después de que fue al médico y el médico lo diagnosticó con ansiedad y con depresión, ahí empezó a tener ansiedad y depresión. Entonces, podemos ver cómo estos significantes que vienen del otro, un otro que es en este caso la medicina, un lugar de saber que sabe sobre el cuerpo, la mente, la especialidad de la psiquiatría, él empezó a tener depresión y ansiedad a partir de que recibe este diagnóstico. En la infancia funciona de igual forma, digamos. Uno podría pensar que un niño es inquieto, pero cuando un médico lo diagnostica con TDA, ya no es inquieto. Ahora tiene una patología, por ejemplo. En ese sentido es que el otro significa al niño desde su fantasma. ¿Cuál es el fantasma de la medicina? Que cada vez que yo encuentro una serie de síntomas, un conjunto de formas en las que se presenta el sujeto, lo diagnostico. Y ese es un fantasma. ¿Por qué es un fantasma? Porque, por ejemplo, si ustedes ven que un niño está corriendo mucho, salta, grita, lo que sea, ¿qué van a decir? Que está jugando, que es un niño, que está viviendo su infancia. Un médico lo ve y porque su fantasma es diferente, porque también hay algo de eso, el fantasma del psicólogo, del psicoanalista, del psiquiatra son diferentes, cada uno de ellos ve el mundo de una forma diferente. Por eso se piensa que el otro, con su fantasma, con su forma de ver el mundo, significa el fantasma del niño. ¿Sí? Ahora el niño, cada vez que se comporte de una forma que no debería, por ejemplo mi paciente, cada vez que mi paciente piensa en el futuro, me dice él siente que está alimentando la ansiedad.
por ejemplo, yo le pregunto, qué es la depresión para vos? Y él me dice que la depresión es que el mundo se vuelva monótono, que se vuelva rutinario, repetitivo, y él no quiere volverse repetitivo como son los adultos, me dice, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una pregunta que los médicos nos hicieron. ¿Qué significa para vos estar así? Yo, si fuera médico, por ejemplo, diría, tiene depresión. ¿Cómo vas con tu medicación, por ejemplo? Pero yo como psicoanalista le pregunto, ¿y para vos qué significa la depresión? Porque entender qué significa la depresión de antemano sin preguntarle sería recibir desde mi fantasma la idea de depresión e interpretarla. ¿Sí? Por Sí, eso como analista... ¿Sí? ok. Acá tengo otra preguntita que habíamos anotado, pero que Sí. tiene que ver con amigos. Ajá. Cuando dice, ¿cuáles son los pasos fundantes del fantasma o movimientos estructurantes del fantasma? Ella nombra 3, Ajá. Pancho. Sí. ¿En qué página está eso? Así lo ubico y lo vamos leyendo. 25, 26. Bien, bien. Ajá. Bueno, en la 24 dice, hay al menos 3 cosas en ese cuadro que podemos tomar en cuenta, ¿viste? Cuando habla este cuadro de Magretti. Sí, sí. Pero después retoma otra vez, cuando habla de los movimientos estructurantes, así, simple, digamos. Sí. ¿Cuál es la pregunta con eso? ¿Cuáles son los 3 pasos? A ver. Vamos leyendo y vamos a ir pensándolo juntos porque fíjate cómo lo van construyendo. Incluso ella misma lo va... Dice. A ver, hay al menos 3 cosas en este cuadro que podemos tomar en cuenta como los 3 movimientos de conformación de la fantasmática. O sea, del fantasma. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Dice, en principio, lo real tiene que estar fuera, expulsado, mandado al exterior. Ahí ya tenemos el primer elemento. Para que se constituya la fantasmática tiene que haber un elemento que se expulse a lo real. Este elemento podemos pensarlo como... ¿Cuál es el elemento que tiene que faltar para que se constituya el deseo? El objeto. El objeto. Para que ustedes puedan querer algo, por ejemplo. ¿Pueden desear algo si lo tienen en la mano? Tipo, ustedes tienen el celular en la mano y dicen, quiero mi teléfono. No. Para que ustedes puedan desear algo, tienen que primero perderlo, o sea, no tenerlo. Ese es el primer movimiento. Para que pueda iniciarse la búsqueda de algo, ese algo tiene que ser expulsado. ¿Sí? Por eso dice, lo real tiene que estar fuera, expulsado, mandado al exterior. Para que ustedes tengan que querer mirar por la ventana, tienen que suponer que mirando por la ventana ustedes van a ver algo que quieren ver. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, en este momento, ustedes nunca mirarían por la ventana, porque lo que quieren ver está en la ventana de su teléfono, capaz, o de su compu. ¿Sí? Entonces, el objeto por el cual yo quiero mirar el mundo tiene que estar primero en el mundo, afuera. Ahí tenemos el primer movimiento, digamos. Dice, en el cuadro hay una ventana por donde se mira un paisaje real. Esta capacidad de poner afuera lo real en un sujeto humano no está asegurada ni mucho menos. Es decir, no es que se da siempre que el objeto se expulsa. No todos los sujetos tienen el objeto expulsado en el mundo y tienen que buscarlo. Eso es muy neurótico, digamos. Hay otras estructuras que proponen, por ejemplo, que el objeto lo tienen ellos, los perversos, y en otras proponen que el sujeto se perdió y nunca va a poder recuperarse en la psicosis. Por eso ni lo busco. El neurótico es el que por estructura busca el objeto que perdió. Dice que un sujeto humano viva lo real como puesto fuera de él, que el campo de lo real aparezca como exterior, depende de que haya hecho la primera identificación al lenguaje. Lo que en los autistas jamás se da de una vez. Bueno, falta el punto acá. Lo que en los autistas jamás se da. O sea, el autismo se piensa como una estructura donde el objeto no está en el mundo. Por eso el autismo se piensa en términos de
de hacia uno mismo, como un autoerotismo, vemos. No en términos de la relación de objeto en la cual el sujeto busca en el mundo cosas que piensa que están ahí. Dice que el campo de lo real aparezca como exterior depende de esta identificación. Bien. Una vez que se ha incorporado el lenguaje, el sujeto ha hecho la austosum, que austosum significa la expulsión, tal como Freud la indicaba para dejar fuera el objeto de goce, es decir, fuera el objeto que produciría esa satisfacción definitiva y cancelaría el estímulo principal. Es decir, eso que se pierde en la primera experiencia de satisfacción en Freud. ¿Sí? Es eso que da inicio a la búsqueda por el objeto del deseo, digamos. Por este mecanismo, lo real queda separado del sujeto. Es decir, ahí tenemos el objeto A en nuestro dibujito. ¿Sí? Y ahí vamos armando, fíjense a la inversa de lo que yo les venía contando. Ahí tenemos el A expulsado del mundo. Dice, en principio, el cuadro de Magritte muestra algo que es precondición del fantasma. Primera identificación a lo real del otro, a lo real del otro real, por incorporación del lenguaje que constituye lo real como exterior. Esto puede no darse. Si no se da esto, no podemos seguir con los pasos lógicos que voy a seguir planteando. ¿Por qué son pasos lógicos? Porque si bien aparecen en términos de primero, segundo, tercero, para poder continuar con la operatoria, primero tiene que haberse dado esto. ¿Sí? A ver, es lo que yo les decía. Para que ustedes puedan buscar algo, buscar es un paso dentro de nuestra estructura. Para poder buscar algo, ¿qué tiene que pasar primero? Eso que yo estoy buscando tiene que perderse. Es lo mismo cuando se te pierde la llave. Vos buscás la llave. Vos nunca buscás la llave si sabés que la tenés en tu bolsillo. ¿Sí? Primero, el paso lógico que arranca la conformación fantasmática es que algo se pierda, que algo se expulse, Austosum, como dice Freud en alemán. ¿Hasta ahí estamos más o menos? ¿Primer paso? Sí. Ok. No sé si ustedes fueron haciendo esto o si no era esto lo que querías que hagamos. ¿Era esto? ¿No? Sí. Yo anoté algunas cositas para preguntarte a vos, Pancho. No sé si está bien o está mal, pero A ver, decime. como leemos y por ahí. Y esto es lo que te estoy preguntando. No sé si está bien que pregunte. No, sí, pero digo... O te mando después. No, pero digo, si lo que estamos haciendo ahora es lo que ustedes ya hicieron y no te sirve, o te sirve ir construyendo así los pasos lógicos. Sí, a mí me sirve, Ok. no sé, Cristian o Cami. Sí, así queda más claro. No, pregunto porque por ahí ustedes ya hicieron esto y me dicen, Pancho, nosotros ya hicimos eso, no es eso lo que te... Era para saber si entendí tu pregunta. Bien. Ok, seguimos entonces con el segundo movimiento lógico. Dice, en segundo lugar, lo que ve en ese cuadro es que el agujero que hace ventana a lo real tiene marco que permite acceder a lo real por un hueco legalmente bordeado. ¿Qué significa que esté legalmente bordeado? Que ya hay una ordenación para eso. Es decir, vos no ves todo el paisaje, no ves todo lo que fue expulsado. Lo único que ves de eso que fue expulsado, ¿qué es? Lo que te permite ver ese cuadro que está legalmente ordenado. ¿Cuál es esa legalidad? Es una legalidad estructural. Porque, por ejemplo, si vos no tenés ventanas en tu casa, nunca vas a poder ver el paisaje. ¿Sí? En ese sentido, no es solamente condición que haya algo afuera. Por ejemplo, yo puedo tener algo afuera de mi casa, pero si no tengo ventanas, nunca voy a poder ver lo que está afuera. Y si yo no puedo verlo, no te puedo decir afuera de mi casa hay algo, porque te estaría mintiendo. Estaría imaginando que eso está ahí. Yo solamente puedo dar garantía de lo que está fuera de mi casa gracias a que hay algo afuera primero y después tengo una ventana para verlo. ¿Sí? Entonces el segundo movimiento lógico es que haya no solamente algo afuera, sino que el agujero que hace ventana a lo real tenga un marco legalmente bordeado. La legalidad viene por una legalidad simbólica e imaginaria. Que yo tenga ventana y que esa ventana sea una ventana para mí. Que no sea un agujero en la pared, por ejemplo. Es decir, no cualquier agujero es ventana. ¿Sí?
Porque, por ejemplo, hay agujeros en las paredes que no son ventanas, son puertas. Y yo para mirar afuera no voy a estar con la puerta abierta. Me pueden entrar a robar, por ejemplo. O, por ejemplo, nosotros a las aulas de la facultad entramos por la puerta y no por la ventana. Sabiendo que, por ejemplo, en el aula 6 se puede entrar por la ventana. ¿Vieron que hay una ventana en el aula 6 de la Pellegrini? Nunca vi que entre, pero sí que está ahí afuera. La que Es está... la que da a la calle, digamos. No, la que da que es como el patio del Sorzón, algo así. La que está en el aula 6, la Ah, grande. Vieron que hay una ventana ahí que da fuera de buses, digamos. ajá. Que nadie entre por ahí significa que eso no es una puerta, es una ventana. Por eso, no es cualquier agujero por el cual nosotros vemos a lo real. Es por un agujero que está valorizado de una forma muy específica. Que es la ventana por la cual vemos el mundo exterior, o lo real, digamos. Dice, bueno, sigue. A veces el sujeto ha puesto lo real fuera, esto es lo que yo les decía recién, pero carece de borde de ese agujero y accede a lo real por un desgarro o una rajadura dolorosa. Acá podemos pensar, por ejemplo, qué cosas desgarran la realidad. Qué cosas ustedes dicen, eso es surreal. Cuando ustedes ven algo y dicen, eso no tendría que estar ahí. Por ejemplo, si yo agarro y les digo, che, estoy viendo una cabeza flotando acá en la esquina. ¿Qué es eso? No es algo que me permite ver lo real. Es algo que yo desgarré la realidad, si quieren pensarlo. Que es un fenómeno muy común en la psicosis, que es la alucinación. Es poder ver el objeto, pero no por las vías legales, por la vía de la rajadura de la realidad. ¿Sí? Y acá es donde ustedes capaz que digan, ah, tiene sentido. Porque, por ejemplo, ante una rajadura, si a ustedes se les raja, por ejemplo, la rueda de la bicicleta, ¿qué le ponen para que la rueda siga andando? Parche. Un parche. ¿Y qué hay en la psicosis que funciona como parche? El delirio. Exactamente. El psicótico delira porque ha rajado la realidad para ver el objeto real. Es decir, para dejar de alucinar, delira. ¿Sí? No sé si los confundo mucho o meto muchos conceptos, ustedes me dicen. Les sirve para psicópatas también. A mí me gusta, eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, un tema, bueno, este fulano habla de este sultano. ¿Entendés? Quiero las relaciones, quiero como estás explicando. Súper. Sí, no, yo siempre pregunto porque como profe, digamos, me sirve que mis estudiantes o que mis colegas entiendan lo que digo, porque yo puedo tirarme 80 horas tirando referencias, pero si ustedes me dicen no te entendemos nada, yo vuelvo y lo reexplico. Bien, seguimos entonces. Ustedes me avisan igual si no se entiende. Entonces, tenemos esta formación que nos permite ver lo real, que es un cuadro legalmente ubicado. Dice, esta es la formación del marco del otro dato esencial del fantasma. Ya tenemos dos datos esenciales del fantasma. Primer dato, que haya algo expulsado. Segundo dato, que haya una forma de verlo que esté legalmente construida. ¿Sí? Bien. Dice, no solo se trata de que el sujeto tenga posibilidad de acceder a lo real, sino que tiene que poder acceder a través de un marco legal. ¿Cuál es el marco legal? El lenguaje. ¿Sí? Y acá ya tenemos un primer elemento. Y si ustedes se ponen a pensar, el fantasma reúne, vamos a ver ahora al final, los tres elementos de la teoría lacaniana. ¿Cuáles son los tres de Lacan? Real, simbólico, imaginario. Exactamente. En el primer paso, ¿qué tenemos? ¿Un objeto qué? Real. El objeto real, porque está expulsado a la realidad, a lo real. Perdón, no a la realidad. En el segundo, ¿cuál es simbólico? Exactamente, el marco legal para poder interpretarlo, lo simbólico. Entonces, ¿qué elemento va a aparecer en el tercer paso? Vamos a ver. El imaginario. Vamos a ver exactamente ese, pero vamos a ver cómo lo introduce amigo. Dice, veremos más tarde que este marco, que es el marco legal, adquiere en la segunda identificación al rasgo unario del otro, el rasgo fálico del otro.
¿En qué registro se ubican las identificaciones? ¿Está ahí el espejo? Imaginario. Exactamente. Imaginario. Entonces, no solamente Sí, tenemos un objeto que esté afuera, el paisaje, no solamente tenemos un agujero que esté legalmente ordenado, sino que ese agujero tiene que estar también decorado, si quieren pensarlo así, por lo imaginario. Ustedes cuando hacen una ventana no hacen solamente el agujero y queda ahí, qué lindo. Le ponen un lindo marco, le ponen tela metálica porque hay mosquitos, le ponen una ventana de vidrio porque a veces quieren mirar afuera pero que esté cerrado el vidrio. Le ponen una cortina blackout, por ejemplo, porque no quieren que entre el sol a la siesta. Eh, creo que la identificación tiene que ver con que como hacemos la ventana es también como la mayoría hace o como ya vimos que hicieron, no es que vamos a inventar una ventana nosotros, la forma de... exactamente. Y sin ir más lejos, por ejemplo, ustedes tienen un objeto en el mundo que quieren verlo. Sí. Tienen, por ejemplo, como les decía recién, necesitan usar un anteojo para ver ese objeto. Pero los anteojos que ustedes tienen, si bien el de los tres es diferente, no es muy diferente si se ponen a pensarlo. Tiene patitas, tiene dos lentes, ¿cómo se llaman? Cristales. Tienen las cositas acá en el medio para que no les lastime la nariz, capaz. Y a su vez, esos anteojos les sirven para mejorar su vista. Aunque sean en términos imaginarios diferentes, simbólicamente sus anteojos son iguales. Porque tienen el mismo valor. ¿Cuál es el valor? Mejorar la vista. ¿Sí? Y en ese sentido podemos usar el ejemplo de Magritte, pero también podemos usar el ejemplo de sus anteojos. Porque hay un objeto expulsado. Hay un marco legal para verlo. Ustedes tienen un marco legal que son los anteojos. No mejoran su vista de cualquier forma. Pero a su vez, ese de cualquier forma tiene una forma específica, que es cómo ustedes fueron al lugar. Y no sé si ustedes fueron específicamente, pero vieron que hay gente que va al oculista o al... ¿Cómo se llama? No, no es el lugar donde venden anteojos. Oftalmólogo. El, En la estética me Óptica. sale, pero en es la óptica. óptica. Eso, óptica. La óptica. Uno va a la óptica y ¿qué dice? A ver, mostrame los marcos, a ver cuál me gusta más. ¿Cuál me queda No, mejor? pero ¿Cuál me todo. queda mejor a mí? Y ese cuál me queda mejor a mí no es más que la identificación. ¿Cuál creo que se adapta más a la forma en la que yo quiero que se vean mis anteojos? ¿Sí? Aunque el marco que ustedes le elijan, aunque elijan marcos totalmente diferentes, la función, lo simbólico es lo mismo. ¿Sí? ¿Les parece o no les parece? ¿Les convence o no les Sí. convence? Bien. Y a eso va Silvia Amigo cuando trabaja la idea de el rasgo fálico. ¿Qué es lo fálico? Lo fálico es aquello que adquiere valor por su movimiento en la estructura a partir del otro. Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy es bastante personal, pero me sirve para darme a entender. Yo tengo barba, ¿sí? Uno, por ejemplo, ve que los analistas tienen una pipa, un diván, una barba. Por ejemplo, yo cuando me afeito la barba, en mi lógica neurótica fálica, supongo que la gente, como me ve mucho más joven, no me va a prestar tanta atención, por ejemplo. Entonces es fálica tener barba. ¿Vieron que hay veces que los psicoanalistas dan charlas y atrás tienen como toda la estantería de libros que leyeron en su vida? Eso es otro elemento fálico. ¿Por qué es fálico? Porque adquiere valor imaginario en tanto yo veo eso y supongo que vale algo. Por ejemplo, ser rubio ojos celestes. Uno dice, bueno, yo soy rubio ojos celestes, fálicamente me veo muy lindo, soy blanco, alto, musculoso. Pero lo imaginario no solamente es cómo se ve, sino el valor que tiene. Si viene una persona y dice, no, la verdad que a mí los rubios ojos celestes me parecen muy boludos. Ahí lo fálico se cae, porque si bien imaginariamente se ve bien, lo simbólico es lo que le da también su estatuto en la estructura. ¿Sí? Con estos dos vidrios yo veo muy bien. Pero me importa muy poco ver bien si el marco se me ve feo y me da vergüenza usar mi anteojo en la facultad, por ejemplo. En ese sentido, lo simbólico y imaginario están todo el tiempo en relación. ¿Sí? Por eso Lacan lo dibuja no como un círculo, sino como un losange. Lo simbólico y lo imaginario es ese elemento intermediario entre el objeto y el sujeto. ¿Sí? Es ese cosito que nosotros le decimos losange. Es este elemento. ¿Sí? Bien. Entonces dice, traeré a colación, antes de continuar, una frase de La significación del falo,
que es otro texto, otro escrito de Lacan. Allí se subraya cómo la escritura necesita ser reescrita una y otra vez en distintos registros para que se vaya instalando a modo adecuado de su eficacia. De otro modo, también subrayo lo que dice Freud en la carta a Fliss número 52. Dice: lo que está vivo del ser es lo Überdrang, que encuentra su significante al escribir la marca del Verdrangung del falo, es decir, la represión o la significación. Además de lo Urverdrang, lo que no está reprimido, el primer movimiento de expulsión de lo real se necesita adjuntar la represión del significante fálico, o sea, la Verdrangung del falo, para enmarcar el agujero, y es imprescindible para recibir la marca del Verdrangung del falo, o sea, de la represión, por lo cual el inconsciente es lenguaje. Es decir, ustedes no solamente tienen que querer ver mejor cuando se ponen anteojos, sino que tienen que dejar de ver los anteojos como condición para ver el objeto que están queriendo ver. Ustedes quieren ver mejor el mundo, se ponen anteojos, pero dejarían de ver el mundo si todo el tiempo estuviesen mirando sus anteojos, ¿sí? Es decir, no solamente es condición que lo real se vaya al mundo, a lo real, digamos, el objeto se vaya a lo real, sino de que ese elemento que ustedes utilizan para verlo se reprima. Ustedes tienen que volver inconsciente que tienen anteojos para que esos anteojos les sirvan, ¿sí? Para que lo simbólico y lo imaginario funcione para encontrarse con lo real, tiene que volverse algo inasimilable para el sujeto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí, y lo que Freud le comenta a Fliss en la carta 52. Es como muy clínico, pero después a uno le sirve para poder pensar ciertas problemáticas. Dice, recién después de esta segunda retraducción, o sea, la retraducción sería no solamente ubicar lo real en el mundo externo, sino también reprimir ese elemento con el cual lo leemos. Dice, el nódulo del inconsciente va a ser un nódulo umbilical, tal como el ombligo del sueño. Es decir, el ombligo del sueño en Freud era un elemento que, por más de que uno analice el sueño de nuestros pacientes, siempre era algo que estaba perdido por estructura. Nunca vamos a poder encontrar el sentido último del inconsciente. En ese sentido, nunca vamos a poder encontrar cuándo arranca el lenguaje o cuándo arrancan las identificaciones. No nos sirve a nosotros como analistas pensar, por ejemplo, si nuestro paciente nos dice: en mi familia siempre fuimos abogados y yo quiero ser psicólogo, así que me miran mal. Nos sirve de nada buscar cuál fue la primera generación de la familia que fue abogado y por qué fueron abogados, ¿sí? Eso sería como buscar el origen del origen, preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina. Y es una pregunta medio que, si somos estructuralistas, no nos sirve. ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? Ver en qué punto la estructura cambia. A mí no me interesa saber por qué toda la familia de mi paciente era abogado. ¿Qué es lo que me sirve a mí saber? ¿Por qué o qué significa para mi paciente ser psicólogo en una familia de abogados? Porque ahí tenemos dos significantes. El S2, que es toda mi familia es abogado, y el S1, que es el elemento interviniente. Yo quiero ser psicólogo, ¿sí? A mí no me sirve buscar cuál fue la primera palabra que se dijo en la historia de la humanidad. Lo que me sirve es cómo las palabras que se dicen ahora influyen en todas las palabras anteriores, ¿sí? Más o menos. Un poco una discusión que tiene... Sí, sí. Esto en relación al lenguaje, digamos. Claro, sí. Para que Donde ustedes se analicen cuestiona el el lenguaje lenguaje. está. Uh-huh. Sí. Para analizar el lenguaje no nos sirve ver cuál fue el primer movimiento del lenguaje que se hizo. Ustedes, para usar plata, por ejemplo, para pagar algo en el supermercado, no necesitan saber cuál fue la primera operación que se hizo con plata, pero aún así pueden utilizarla. Yo, para ser contador, no tengo que saber todas las cuentas que se hicieron a lo largo de la historia de la humanidad. Solamente tengo que saber las cuentas que está haciendo mi cliente, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo con nuestros pacientes. Tengo que saber lo que dice mi paciente, no lo que se ha dicho en toda la historia del lenguaje. Eso es lo que está diciendo acá Silvia, amigo. Dice, como tercer movimiento entonces,
dice, constatamos en este cuadro aún otra escritura, que a mi juicio corresponde a la tercera identificación a lo imaginario del otro real. Ahí tenemos lo imaginario. El sujeto debe poder representar imaginariamente el objeto en medio del marco. El sujeto debe poder pintar, como la figura de Magritte, sobre el bastidor pintado, el objeto en 2 dimensiones en medio del marco. Y allí Magritte coloca una representación de lo real del paisaje sobre su bastidor figurado. ¿Sí? Es decir, tenemos no solamente una reescritura de eso en lo simbólico, sino una podríamos decir, repintación o una pintura de nuevo de eso que yo estoy queriendo. No es solamente entender el valor que tenía el objeto que yo perdí para mí, sino poder decírselo a alguien en tanto yo lo perdí. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, che, les mando un mensaje en WhatsApp a las 6:30, supongamos, antes de empezar la clase. Chicos, perdí la llave de mi casa, no puedo entrar. Ahí tenemos el objeto que se perdió y que ustedes entienden el valor que tiene para mí la llave que se perdió. Se quedó callado. Ahí está. ¿Hola? Sí. ¿Se me escucha? Bien. Ok. Lo que les decía, no es solamente que yo les diga se me perdió la llave y ustedes entiendan simbólicamente que eso significa que no puedo entrar a mi casa, sino que yo les podría hacer toda una explicación de por qué esa es la única llave que yo tengo, por qué perdí la llave, por qué no vamos a poder dar la clase aunque yo tenga mi teléfono, porque tengo, por ejemplo, no sé, los apuntes en mi compu. Y ahí tenemos no solamente una explicación, una reescritura de qué es lo que yo perdí, sino una resignificación en tanto identificatoria, para que ustedes puedan entender no solamente lo que ustedes entienden, en el sentido de si yo perdiera la llave de mi casa podría agarrar mi teléfono y sumarme a la clase, sino que también redefinirlo en tanto que no es solamente que perdí la llave de mi casa y no puedo entrar, sino que al no poder entrar no puedo abrir los apuntes en mi compu, no puedo conectarme, no puedo grabar la clase. Y ahí tenemos otro elemento que es esto que Amigo trabaja como el bastidor pintado, es decir, un tercer movimiento de reescritura y que tiene que ver con lo imaginario de ese otro real, digamos. Es decir, por ejemplo, la llave como objeto perdido. De igual forma ella lo vuelve a repetir abajo, dice, repito los pasos. Y ahí vamos a ver si lo fuimos entendiendo. Dice, tiene que haber un primer movimiento de boqueteo, donde lo real queda fuera, haya sido ausgestoßen, que significa expulsado básicamente. No sé por qué meten palabras en alemán, si después pueden ponerla en español. Por el ingreso de lo simbólico, es decir, en la medida en la que lo simbólico ingresa, hay algo de lo real que queda por fuera. ¿Sí? Un poco, si lo pensamos en un ejemplo que a mí me sirvió mucho para entenderlo en Psicopato, imagínense un sándwich de milanesa. ¿Sí? Ese sándwich de milanesa es un objeto real. Sin embargo, cuando ustedes quieren interpretar ese sándwich de milanesa, que sería interpretarlo, probarlo, ver qué tan rico está, ustedes le meten un bocado del sándwich de milanesa. ¿Sí? Supongan que en ese bocado del sándwich de milanesa, en el que ustedes están interpretando ese sándwich con la boca, hay una parte del sándwich que no va a entrar en su boca, porque no pueden comerse todo el sándwich de un solo bocado. ¿Sí? Ustedes solamente podrán decir cosas del sándwich que entró en su boca, pero no pueden decir cosas del otro sándwich que quedó por fuera. ¿Sí? En ese sentido, cuando ingresa lo simbólico, el bocado de su boca con el sándwich, hay algo que se captura, pero hay otra parte que queda por fuera. ¿Sí? Si ustedes dicen qué rico que está el sándwich, solamente pueden decir eso del sándwich que ustedes comieron, no del pedazo que sobró que no pudieron meter en su boca. ¿Sí? Así funciona, dice Lacan, este Ausgestoßen, que es la expulsión de algo a condición de poder significarlo. Yo puedo contarles a ustedes qué tan rico está el sándwich de milanesa que comí, no el otro que no pude meter en mi boca y no pude saborearlo. ¿Sí? Porque capaz que justo había alguna parte de que estaba, no sé, supongan que o la parte que yo no comí estaba más rica o más fea, porque o tenía un ingrediente que no comí en el primer bocado o tenía algo feo. No, o la carne de la milanesa tenía avena justo ahí, claro, del otro lado.
Exactamente, yo justo comí el bocado de milanesa que estaba comestible, que no tuve que pelear ahí con la milanesa. Y capaz que si le convido el otro bocado a mi amigo, me dice, che, esto está incomible. ¿Sí? En ese sentido, lo real funciona como aquello que se excluye en la operación de significación. Lo simbólico, el bocado, solamente captura una parte del objeto, no toda. ¿Sí? Lo real es lo que se expulsa, lo que yo decido no meter en mi boca para no atragantarme, por ejemplo. Porque lo simbólico no puede significar todo lo real. Nosotros con un bocado no podemos comernos todo un sándwich. ¿Sí? Ejemplo ahí, porque también está agarrando hambre, así que voy a empezar con los ejemplos de comida. Espero que les sirva y no les agarre hambre. Entonces, primer movimiento, dice, es el que a partir de un boqueteo, ahí me recordó el bocado por eso, es algo que queda fuera por el ingreso de lo simbólico. El segundo movimiento, correspondiente a la segunda identificación, tal como lo formaliza Lacan, las identificaciones en el seminario 24, dice, siguiendo y extendiendo a lo que Freud plantea, no sé por qué hace toda esta introducción igual, dice, en este tiempo, el sujeto debe haber incorporado del otro las trazas que logren hacer marco al agujero tal que no sea un agujero sin marco ni borde. Es decir, tienen que haber un criterio mediante lo cual con ese borde, con ese marco de la realidad, uno pueda ver el objeto. Si lo pensamos en este ejemplo que estoy contando yo del bocado del sándwich, ustedes tienen un criterio, por ejemplo, de cuántos sándwiches les entra en la boca. No porque hay una boca significa que uno se puede devorar todo el objeto. Yo sé cuántos sándwiches puedo comer, por eso no me voy a atragantar metiéndome todo el sándwich en la boca. ¿Sí? En ese sentido dice, hacer marco al agujero tal que no sea un agujero sin marco ni borde, es decir, que no sea una boca sin fondo, que uno pueda meterse todo el sándwich. El marco fantasmático se traduce también como un marco de los agujeros del cuerpo. Por eso traje el ejemplo también de la boca. Dice Rush de los labios. Pero acá también lo que marca mucho es que el sujeto debe haber incorporado del otro, Uh-huh. del gran otro. Yo creo que o sea, la forma en cómo uno, digamos, abre la boca y mete un sándwich ya está determinado por el otro, Claro. por Sí, la sí, forma en cómo tiene que comer. O sea, sí. Uh-huh. eso también, ¿no? Sí, sí. Que es lo que uno piensa, por ejemplo, yo estoy comiendo de una forma y viene otra persona y agarra el sándwich. Es lo que dice la gente, por ejemplo, de la gente que come pizza con tenedor y cubierto, por ejemplo. Te van a decir, ¿cómo vas a comer pizza con tenedor y cubierto? Es porque esos dos sujetos del otro recibieron el comer pizza de una forma totalmente diferente. O comer un sándwich con tenedor y cubierto. Yo que como el sándwich con la mano y con la boca, podría ver a otra persona comiéndolo de otra forma y decir, qué raro que come el sándwich esa persona. O esa persona podría verme a mí y decir que angurriento se metió un sándwich en la boca. Como vos decís, Cristian, algo que parece tan natural, que es meterse comida en la boca, está determinado por la estructura del otro. ¿Sí? Y volvemos al ejemplo experiencial. Seguramente si nosotros cuatro nos juntamos a comer sándwiches de milanesa, ninguno de los cuatro lo coma de la misma forma. ¿Sí? Sí. Así yo te quería preguntar hoy temprano qué Decime. relación había, o sea, en qué parte se metía el otro en el fantasma, Uh-huh. porque lo había leído en el seminario, pero no llegaba a captar. Bien. ¿Ahora más o menos te queda claro? Sí, por lo menos en ese punto. Sí. Bien. Bien. Sí. Un poco lo que tiene Porque Lacan. Lacan Uh-huh. como que él ya explicó algo, ¿no? Entonces él lo trae a colación nada Sí. más, pero él como que ya está, en la semana anterior lo explicó una cosa así. Sí, sí, sí. Y es que lo que tiene Lacan es bastante muy plaga, porque él nunca se pensó como un autor que iba a ser estudiado en las universidades, por ejemplo. Incluso una vez una chica había hecho un artículo sobre la obra lacaniana y él le dijo que estaba todo mal escrita, pero le hizo la introducción, le hizo el epílogo, por ejemplo. Eh, y ahí uno se da cuenta que Lacan no enseñaba para que lo estudien estudiantes de psicología, de psiquiatría, lo que sea. Él daba sus seminarios con gente que ya estaba formada en una profesión y lo conectaba con el psicoanálisis. Por eso muchas cosas él dice, yo esto ya lo dije antes.
y capaz que estamos en el 45 y él lo dijo no sé, estamos en el 53 y él lo dijo en el 45 por ahí. Uno dice, ¿cómo vos pensás que yo me voy a acordar que vos ya explicaste esto? Pero porque él lo trabaja en términos de que supone que uno ya lee toda su obra de antemano. Por eso es complicado y uno tiene que buscar las referencias muchas veces porque, como vos decís, él dice, yo ya lo dije en algún momento, pero vos no tenés idea dónde lo dijo. Porque a diferencia de Amorortu, viste que Strachey tiene como Sí, te un... juro. Esto Lacan lo dijo antes. En Lacan no hay un... Esto Freud lo dijo antes. En Lacan no hay un Sí, 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 comentador de Lacan. sí. Eh, Yo, Ujú, en el seminario bajé ahora, estaba leyendo uno nuevo, de La Cantera, no sé si ujú, conocen la página. sí. Bueno, de ahí me bajé el seminario y tiene mucha aclaración, mucho pie de página. Sí, ese es Lo recomiendo. una versión crítica que lo hizo un psicoanalista argentino que se llama Ricardo Rodríguez Ponte, que son unos libros de edición blanca, a ver si lo tengo por acá. Bánquenme un segundito, les muestro más o menos cómo son los libros. A ver. Son estos los libros, no sé si ahí se ve, ahí está, mirá. Estos son los libros, son una versión crítica, se llama, de los libros de Paidós, que son estos. A ver, Ah, mira, mira. sí. O sea, Nunca lo había visto. estos son los clásicos, los de Paidós, los amarillos, Sí, 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 sí. no sé, amarillo, marrón, clarito, póngale. Y Sí. esta es la versión ¿Veis? crítica que la hizo un psicoanalista argentino que agarró todas las versiones en francés y las retradujo al español con, como vos decías recién, pies de página y abajo te comenta de dónde viene esa referencia. Está como mejor traducido, por eso yo siempre juego con esto de los problemas de traducción. Eso también me llevó a estudiar francés y como no Versión, entiendo tenés nada del razón, ahí me francés. estoy leyendo, dice versión crítica. Ujú. Recién lo vi. Claro, ahí me dice. Sí, sí, sí. Ahí lo mandé. Bien, bien. Por eso también es interesante ahí pensar, si uno quiere estudiar también seriamente a Lacan, muchas veces así como para Freud hay que entender alemán, también hay que ver en el francés cómo él lo termina diciendo. Pero bueno, comentario aparte, cierro paréntesis, continuamos con el análisis, Claro. con el psicoanálisis. Bien, entonces el marco del fantasma, como decíamos recién, se traduce también como un marco de todos los agujeros del cuerpo y cómo estos están ordenados, que es un poco lo que a Christian le terminó de cerrar esta idea de cómo el cuerpo también está atravesado por este otro. El rouge de los labios, o sea, el rojo de los labios, no sé por qué lo dejó en francés ahí. Pintura de los párpados, los aros de las orejas, el cuidado de la musculación, dice que es anal en las mujeres, pero también en los varones. El modo de mirar, el modo de encarar las cejas, de enarcar las cejas. Es decir, la forma de existir en el mundo, digamos. Dice, esta posibilidad de hacer marco se deja leer en el modo de llevar los agujeros del cuerpo en el adecuado trazado del borde. Es decir, hasta incluso la forma en la que abrimos los ojos. Tipo, por poner un ejemplo, porque justo recién me miré abriendo los ojos así muy grande y dije, bueno, también sirve. Vieron que hay gente como que tiene los ojos más cerrados, más abiertos, como que los ojos, la boca, la nariz, toda la forma en la que el cuerpo se ordena también es fantasmática, porque eso corresponde al registro del imaginario. Y ahí tenemos el segundo movimiento. Después dice, finalmente, según un ordinal lógico, o sea, según un ordenamiento lógico consecutivo, ¿qué significa lógico? Para que suceda uno tiene que suceder el anterior y después sucede el posterior. La tercera identificación posible del imaginario del otro real. Es imprescindible poder imaginarizar un objeto dentro del marco. Lacan formaliza explícitamente la necesidad de esta tercera identificación en sus últimos seminarios. Dice, es imprescindible poder dibujarse o representarse o darse una idea en el imaginario de ese objeto. Entonces, se necesitan de estos tres tiempos para armar el fantasma. ¿Qué significa esto? Ustedes no solamente tienen que poder pensar en lo importante que es para ustedes el objeto, que eso es simbólico,
y tiene que haberse perdido, que eso es lo real, sino que tienen que poder imaginárselo. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que se imaginan sacando el final de niños? O recibiéndose, o consiguiendo un trabajo como psicoanalista, psicólogo, lo que sea. Obvio. En ese sentido, eso es lo imaginario. Que ustedes Sí, puedan sí. verse, por ejemplo, ligando un huevazo o un pomelo en su recibida, es gracias a este registro fantasmático. Por ejemplo, yo cuando me recibí les pedí que no me tiren huevos ni cosas sucias porque no quería estar apestando a vinagre 4 días. Así que no pasó, pero hay gente que sí le gusta, digamos. Y eso es fantasma. ¿Sí? Bien. No sé si te sirvió, Mónica, este recorrido. Sí, me encantó, me Bien. encantó. Me pasaría horas escuchando. Ok, ok. A mí te juro que es la forma más enriquecedora para mí de leer los textos, pero por una cuestión de tiempo también como que no me detengo a leer Claro. todos los textos. Pero sí, es súper súper útil, digamos, como taller de lectura y siento que es la única forma que tenemos también de cuestionar también el texto, leyéndolos todos juntos para ver qué está pasando ahí, digamos. Yo en general no soy muy amigo de Silvia Amigo porque siento que hay muchos planteos que tiene que no son tan coherentes para mí, pero hay cosas que sí tiene bastante acierto, digamos. El cuadro de Madrid es uno. Eso es lo que les comenté Eh, a Cami. Ay, disculpa. no, no, sí, Eh, sí, sí. Müller, Laura tampoco ni la usa, no le quiere. Me dijo que no, que es Ujú. muy superficial o media. Sí, es muy. Pasa que muy psicológicas son las explicaciones que hacen. Y los psicoanalistas en general tenemos como un problema con la psicología. Y Müller más porque es como psicoanalista nivel 4. Pero bueno, Bueno, bien. Muy bien. Así No, que. Hola, perdón. Justo se me había retrabado cuando iba a hablar, Cristian. ¿Podés repetir, Cristian, si hiciste tu consulta? eh, no sé. ¿Eso fue hace un rato? Fue hace capítulo de tildó también todo. Y yo dije si era capítulo uno nada más. No que creer. De Silvia Amigo, Ay, sí. Es el del goce fálico y la significación fálica. Fue un salto Ah, temporal. ok. sí, yo pensaba leer este. Sí, no, es eso nomás de. Este creo que es el que aparece en el programa. Sí, bien. Bueno, y después, o sea, si bien es bastante redundante, si les sirvió esta definición que hace Silvia Amigo del fantasma, lo que explica Frisera es muy, muy parecido. Eh, Fíjense, les hago las últimas puntuaciones y van a ir viendo que es muy, muy similar. Lo que nos comenta Frisera dice, eh, el fantasma, dice, en el origen no hay ser ahí del niño, sino más como un objeto del fantasma del otro, es decir, de una forma alienada. Es decir, lo que al principio es el niño es solamente un producto de la interpretación de la realidad del adulto, digamos. Acá es donde en Lacan aparece esta idea de hay un sujeto al principio como un cacho de carne y solamente en la interpretación fantasmática del adulto, esto que ustedes entienden en Freud como la libidinización o el narcisismo primario de los padres, es lo que hace que ese cuerpo pueda ser un niño. Incluso antes de que el cuerpo exista, uno ya piensa en el niño como un hijo. Por ejemplo, la madre está embarazada y antes de que se dé inclusive la gestación y haya un cuerpito, la madre ve la ecografía y dice, ah, ahí está mi hijo. Aunque capaz que ahí no haya nada. Solamente hayan un latido, por ejemplo. En ese sentido, en el origen no hay un ser, no hay un... Por ejemplo, Francisco Jara como persona no estaba desde la gestación. Pero sí simbólicamente yo ya estaba dentro del fantasma de mis padres, por ejemplo, a la hora de nacer. Por eso es tan importante preguntar a los padres en las entrevistas cómo se sentían cuando el niño iba a nacer,
cómo lo significaban, cómo lo esperaban, en qué situación se dio la concepción, si fue algo buscado, accidental. El ser del niño va a depender directamente de cómo los padres en su fantasma lo ubiquen, digamos. Por eso hay que tener muy en cuenta el fantasma de los padres también. Dice, es del imaginario, el fantasma, del imaginario parental, que va a depender la estructura subjetiva del niño. Esta relación se articula en términos propiamente lógicos que provienen de la función significante. Es decir, en la forma en la que se signifique al niño, va a ser la que también imaginariamente el niño se constituya. Si yo digo, mi hijo va a ser muy bueno en fútbol, capaz que mi hijo salga Messi, o capaz que salga todo lo contrario. Porque va a estar en relación con el significante ser muy bueno en el fútbol, por ejemplo. Pasa mucho en mi familia, por ejemplo, que mi mamá, por ejemplo, es la única de nuestra familia que no le gusta la docencia. Ella es docente, pero como que la docencia no le gusta mucho. Y yo, al contrario, salí como una persona, como su hijo, que le gusta muchísimo la docencia. Como que me desvivo por la docencia, me encanta todo el tiempo estar como aprendiendo y charlando con otros colegas. Y ahí vemos como en yo quería que mi hijo sea otra cosa, porque a mí no me gusta la docencia, es donde yo salí docente, por ejemplo. Bueno, doy clases. Decir que yo soy docente es como una falta de respeto a la gente que sí estudió magisterio o docencia. Pero bueno, doy clases. En ese sentido es que uno puede pensar cómo el significante del otro en el fantasma uno lo determina imaginaria y simbólicamente. Dice Frisera, el fantasma es un guión, es una pequeña historia muy detallada donde hay una escena, un decorado, con personajes y que efectivamente obran y que hacen acciones. ¿Qué significa esto? Más de lo mismo. ¿Saben lo que es un guión? Tipo, ¿alguna vez leyeron un guión de una película, de una obra de teatro o algo? ¿Vieron cómo está escrito? Sí, sí. ¿Vieron que dice O tipo... sea, vienen los diálogos Uh-huh. y entre diálogos hay como un paréntesis donde se detalla, digamos, en este momento se encuentran en el living. Uh-huh. Sí, y comenta que el lugar donde están, qué es lo que están haciendo. Incluso en el guión se narra cómo se sienten los personajes. Si uno lee, por ejemplo, un libro antes de ver la película, por ejemplo, está la película de Harry Potter. Si uno ve el libro de Harry Potter, uno ve detallado en el texto cómo se estaba sintiendo el personaje en un momento muy específico donde estaba sentado enfrente de la Cámara de los Secretos, por ejemplo. Y uno ahí ve como este guión, esta estructura fantasmática que es simbólica, porque está escrita en, digamos, todas las acciones que el sujeto tiene que hacer, pero también es imaginaria porque uno se imagina las cosas que el personaje está haciendo. Eso es lo que hace que cuando uno vea una película de un libro diga, esta película está muy mal hecha porque en el libro dice otra cosa, porque la película es la interpretación fantasmática de un director sobre un libro. Por ejemplo, hace poco yo me fui a ver Romper el Círculo. Y Romper el Círculo como película me pareció, estaba muy mal hecha. Y el libro, si bien también está malo, no me gustó mucho el final, también hay como una disidencia entre el libro y la película. Porque la película sería la forma en la que se interpretó este guión, esta estructura del libro, por un director que tiene otro fantasma, porque el director de la película no es el que escribió el libro. La que escribió el libro es otra chica, digamos. Por eso uno puede ver ahí, digamos, cómo el fantasma es un guión donde se detallan escenas, personajes. ¿Y qué hace eso? Que uno después en la vida adulta se maneje también en su vida cotidiana con la estructura fantasmática que constituyó en su infancia. Por ejemplo, si a mí me cae mal mi tía, porque tiene una voz muy aguda y siempre me está retando y me está dando órdenes, si yo me voy a la facultad y tengo una compañera de grupo que es muy gritona, da órdenes y tiene la voz muy fina, yo voy a decir, uy, qué mal que me cae esta chica. ¿Por qué? Y capaz porque me vas a acordar a mi tía, pero no es algo que uno tiene como consciente todo el tiempo. En ese sentido el fantasma le Bien, permite... capaz que yo lo llevo a otro plano, Ajá. está bueno tú, pero viste que en relación a esto, es como vos actuaste con tu tía y como fuiste actuando, Uh-huh. con, y la misma actuación la vas a hacer con esa chica. Claro. Sí, 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 también. Eso es lo que yo siempre me imaginé, digamos, de Incluso esto.
la estructura fantasmática es tal que la forma en la que vos te llevas con tu tía, o que yo me llevo con mi tía, también responde al lugar que tiene mi tía en la estructura familiar. Si mi tía es una persona que en la familia es la excluida, la que siempre molesta, yo, teniendo 4 años de vida, sin saber todo el trasfondo de mi familia, capaz que la trata a mi tía de la misma forma. Porque en la familia el fantasma es que mi tía es molesta, por ejemplo. ¿Sí? Porque eso es el guión fantasmático, digamos. Y eso es lo que hace que un niño, por ejemplo, pueda ser violento en la escuela. Porque ¿cuál es el fantasma en el que está atravesado? La forma de vincularnos en nuestra familia para demostrar relación es a los golpes, por ejemplo. ¿Sí? Y el niño va y golpea a sus compañeros en la escuela. No porque los odie, no porque les caiga mal, sino porque en su casa golpear es una forma de hacer contacto con el otro. ¿Sí? Bien, otra de las cosas que dice Frisera es: para la constitución subjetiva del niño hace falta lo listo para proveer o lo listo para vestir. Que eso es el fantasma, es decir, que haya una estructura previa que ya lo introduzca en una forma de vincularse con el mundo. El niño necesita, para constituirse como un sujeto, que ya haya de antemano una estructura del lenguaje que lo esté esperando. Es decir, que los padres ya más o menos sepan que si es varón o mujer le van a poder pintar la piecita de una forma o de otra, qué cosas me gustaría que haga mi hijo. Para que se dé una constitución subjetiva tiene que haber algo que lo esté esperando. Porque, por ejemplo, no va a haber una constitución subjetiva si es que el niño no sabe qué es lo que esperan de él. Si no hay un otro que le dé una cierta dirección, un cierto ideal del yo, si se quiere, un cierto referente. Por eso la realidad del niño es lo listo para vestir o lo listo para investir. Acá lo ponen en francés, lo prêt à porter, o sea, lo listo para portar, lo que está hecho ya para ponerse. Yo me pongo la camiseta y la camiseta ya dice mi nombre, mi apellido, qué es lo que a mis padres les gustaría que yo sea. En esa tienda, digamos que el otro diseñó, es como una especie de taller. Vos ya tenés esta ropita, que es lo que pasa, por ejemplo, en las familias de los niños que nacen y tienen sus hermanos mayores. Donde el niño, el más chico, hereda la ropa de los más grandes. Crece un poquito y bueno, tenés que ponerte esta ropa porque es la ropa que tu hermano tenía a tu edad y ahora te queda a vos. Ese listo para llevar es esa ropa que uno dice, bueno, yo de chiquito tenía un juego de mesas y sillas de madera y se lo guardé para que mi hijo pueda jugar. Capaz que el hijo ni siquiera se quiere sentar en esa silla de madera, pero es la silla que el papá le dejó, por ejemplo, para que juegue él a, no sé, a lo que sea que juegue, digamos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, Sí, sí. ese preta portero, ese listo para llevar, dice, es el montaje simbólico e imaginario de valores y de formas en las que uno puede verlas, en cuyo centro lleva el deseo del otro. Cuando el otro te dice, tomá, sentate en esta silla, vestite de esta forma, no es por cualquier cosa, es por algo. Siempre me acuerdo de una escena donde estábamos en, no sé, creo que nos habíamos juntado por el Día del Padre o algo así en mi casa, y justo mi tío no había ido, o sea, mi tío, el hermano de mi mamá. Pero sí fue mi tío, el primo de mi mamá, que es hijo de una hermana de mi abuela. Y mi abuela le dice, tomá, ponete esta musculosa, que es una musculosa que en general en mi casa se pone el varón que va a hacer el asado. Y como nos había ido mi tío, que siempre es el que hace el asado, mi abuela le da esa musculosa a mi otro tío. Y a lo que yo me río y digo que gracioso, porque lo más gracioso es que tanto mi tío, el hermano de mi mamá, como su primo, los dos se llaman Javier. Y mi abuela le dice, tomá Javier. Y uno podría decir, claro, los dos se llaman Javier. Pero mi abuela también le estaba queriendo dar esa musculosa a Javier, su hijo, que no vino para que haga el asado. Y se la dio a Javier, su sobrino. Y uno puede decir que pavada, es una coincidencia. Pero en esa ropa lista para ponerse, porque esa musculosa, si bien es una musculosa que está bien, uno puede salir afuera con eso, no es ni que está manchada. Es solamente la musculosa que está reservada para quien hace el asado. Y ahí uno puede ver en este ejemplo cómo esa ropa ya tiene cargada él. Ahora vos sos el varón Javier que hace el asado. Aunque no sea mi hijo que me gustaría que esté acá, por ejemplo. Y ahí uno ve este listo para llevar, en donde el montaje imaginario que es la remera, pero simbólico que es la remera del asador, viene a ya instalarse en esta persona que no sabía que por tener esa musculosa tenía que hacer el asado, por ejemplo. Pero lo terminó haciendo. Y ahí vemos en este ejemplo. Muy bueno. ¿Eh?
Como Muy que... buen ejemplo. Ok. Sí, no, yo todo el Muy tiempo buen- estoy como muy falopa, obviamente. No hay que psicoanalizar a la gente, pero yo como que veo esas cosas y me río solo, ¿no? Como que me lo guardo para mí, no ando haciendo interpretaciones, pero digo qué graciosa que es la neurosis. Por eso, dice Frisera, el deseo es la esencia de la realidad. Es decir, la realidad misma es la interpretación fantasmática que hacemos sobre ella. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, mm, mm. Bueno, y estas cosas que son las últimas para cerrar, dice, hay una gramática del fantasma que obedece a ciertas leyes, es decir, ciertas leyes que construyen la realidad, y son las leyes del lenguaje. Por ejemplo, mi abuela le podía haber dado esa remera, pero le dio la remera y le dijo, toma Javier, es para que hagas el asado. Y por último dice, hay una lógica del fantasma, el fantasma es un axioma, punto de partida que permite explicar lo más nimio y lo más importante de la vida de un sujeto. Hay una monotonía del fantasma, una inercia. Es decir, por el simple hecho de habernos constituido por el lenguaje y por el otro, nuestro vínculo con el mundo va a ser fantasmático. Porque suponemos que en el otro está el sentido del objeto que estamos buscando. Por eso siempre nos subordinamos al otro. Yo creo que si estudio voy a conseguir trabajo. Yo creo que si me esfuerzo mi jefe me va a pagar más. Siempre está en el otro ese objeto que uno busca. Por eso uno se sacrifica o se esfuerza en función de lo que el otro quisiera. ¿Sí? Sí, acá hay un caso, Cristian, que vos preguntabas, y la profe toma mucho el caso Vito. Ujú. Ah, ujú. El mafioso. Que es importante, digamos, saber para explicar después. Bien. Sí, es eso de... En esa unidad está ese, Ujú. la 4 Y a veces está en la... Creo que en el programa de porque vi Mónica uno está en que la es 3. Adriana. Eh, ¿Cómo? No lo tengo, está todo el apunte. El caso Adrián o Adriana, que Adrián. lo tenía pegado, ¿este? O ese no es de este. Ah, viste, eso me pasa en los finales. Yo tengo una síntesis de los casos y de la unidad. Si querés, después te paso. Bueno, a resolver, porque tengo un Yo también embole. tengo Sí. una especie de resumen. Si bien a ustedes les van a aparecer palabras sin sentido, tengo ahí como una especie de recorte de los casos para hacer como una lista. Podemos hacer una Es lista como para de ordenar, los nombres, claro, digamos, de... nada más. Estos son todos Eso, los nenitos que si nos necesito. querés mandar, Sí, sí, sí. sí, Voy a mandar al grupo y ustedes van completando si es que les falta o van quitando si es que sobran algunos casos. ok. Bien, bien. Pero como para el momento de evocar rápido, ¿viste? Ujú. Porque es, Sí, sí, sí. Como para no decir, lo puedo bueno, hacer nunca. Vito era el mafioso, Adrián era Claro. el del murciélago, creo que él tenía una linterna o algo así. Tipo, yo me acuerdo así como Claro. mnemotecnia, digamos. Sí, yo también. Tipo, ese era el que levantaba la remera y mostraba la panza, tipo, esas cosas pasan en mi cabeza, digamos. Tipo, de cuando estudié me acuerdo que fue allá cuando las clases eran en blanco y negro, digamos. Yo me acuerdo de decirle a mi papá que no me pegue. Te juro. Hay uno que... Sí, no, había de todo, me acuerdo. Y medio que se me cruzan con los casos de clínica adolescentes, que había una chica que al novio le chocó un camión o algo así, tipo. Hay de todo, los casos clínicos son muy particulares. Bien, pero bueno, gente. Por mi parte, esas son las puntuaciones que les preparé. No sé si a ustedes les queda alguna duda, pregunta, queja. Pueden quejarse. Yo no tengo problema y sí, me aclaró bastante. Ok, ok. Sí, a mí Una pregunta. también. Ah. Ujú. No, Cami, dale. No, sí, sí, eso que sí que se me aclaró bastante porque yo también estaba como un poco intensa con el tema, pero de última sí, después al momento de releer y eso, que surgen más dudas, te, te vuelvo a hablar, Pancho. Dale. Sí, pueden o dejarlo en el Tipo, grupo la pregunta, si yo más o menos la mastico antes y Ujú, lo charlamos. Y si no, también ujú. entre ustedes pueden ir dialogando, porque la idea es ir construyendo también, digamos. Yo voy a estar supervisando, pero
Me Sí, gusta que ustedes igual, también se larguen está bueno. a explicar cosas. Digamos. O sea, entender un poco más porque al leer el seminario y más la puntuación esa que es lo que vamos a estudiar en teoría como para Ujú, más de la clase, creo que está sí. bien. Sí, como que en el seminario dice mucho y en la puntuación de Frisera dice muy Sí, poco. sí, Como que. muy poco. Y sí. Es posta porque yo tenía ese apunte. Y Ujú, lo leía así, lo repetía como si, como loro, digamos. sí, sí, sí. Pero bueno, ahora Así que. también fui y repetí como loro, que era fantasma, pero cuando no me acuerdo bien, pero cuando me dijo articularlo con el caso, Ujú, ahí caí. claro. Sí, sí, me está diciendo bien lo que es fantasma, me decía, pero articulado con el caso. Claro. Sí, podemos hacer un encuentro, como les decía, de puntuación de los casos y ver cómo Sí, lo cuando articulamos, quieran. digamos. Sí, Ujú. bien, bien. Sí, Ok, quedamos así. así como hacemos una lista de los casos clínicos, también podemos hacer una lista de los conceptos y a cada caso clínico le vamos haciendo como una especie de checklist de, en este caso ya encontré los conceptos tal, tal, tal y tal. Así lo hice yo, por lo menos si a ustedes les sirve. Tipo, por ejemplo, Re, caso Vito. ¿Qué conceptos tengo? Transferencia, encrucijada, elasticidad de la técnica, qué sé yo, fantasma. Encontré elasticidad, encontré transferencia, encontré fantasma. Y así lo vamos como dando vueltas, digamos. Sí. Pero bueno, eso lo vamos organizando. Como les decía, cuando usted terminen, no sé si están en parciales ahora o no, ni idea. Todavía estamos en Sí. parciales. En teoría están ayer, hoy arrancaron. Sí, y semana que viene tenemos también. Chan. Sí, yo la semana que por viene Dios. Y voy a encima tener el que dar. primero arrancan los finales, ¿o no? Dos, sí, el Ese. 2. Qué subido. Bueno, No, yo no estoy escuchando. a ver, ahí corta la grabación y seguimos charlando un ratito. Ahí, tuki.